Bueno, pasamos entonces a este panel de devolución. Como todos vieron, los panelistas fueron parte de estas conversaciones, así que supongo que habrán recogido muchas ideas para poder compartir. Y entonces los dejamos con Cecilia Alemani. Cecilia Alemani de Red Mercosur y de UNOPS, pero además suscriptora de La Diaria y amiga de la casa. Así que bueno, te paso la posta, Ceci. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quizás antes de pasar a presentar a los compañeros que están de este lado, no sé si los que están contra la pared nos ven, porque se quieren correr y apretar un poco hacia allá, así podemos tener aunque sea diálogo de miradas en la primera parte y después vamos a intercambiar un poco más. Bueno, primero que nada, gracias a todos y todas por embarcarse en esta metodología atípica que estuvimos en estas últimas 2 horas. Voy a presentar a quienes nos acompañan de este lado en el living que inventamos, el living del Cabildo. Bueno, empiezo por Rodrigo. Rodrigo Adim es decano de la Facultad de Ciencias de la Administración y Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Marcia Rivera es la coordinadora del área de políticas sociales del CLAE, del Centro Latinoamericano de Economía Humana. Al lado está Lilian Ceriberti, coordinadora de Cotidiano Mujer, y a mi izquierda, y no es ninguna connotación, Óscar de los Santos, intendente de Maldonado, que calculo que todos saben quién es. La idea es que no hagamos ninguna presentación estructurada de este lado, sino que, dado que todos participamos de las mesas, hagamos un momento de ida y vuelta para retomar algunas de las ideas claves o que más nos sorprendieron o que nos dejaron pensando en estas 3 vueltas de mesas y de conversatorios de café, y que podamos tener un rato de ida y vuelta con todos y todas al final, para que más o menos sepan a qué hora vamos a estar soltándolos, según la creatividad que tengamos. Entre las 8 y 8 y media pensamos estar cerrando el panel, y después va a haber otras actividades que nos van a presentar los amigos de La Diaria. Quizás, no sé, Rodrigo, justo nos tocó compartir la primera mesa, que trataba un poco de romper el hielo, y nos preguntábamos en los distintos grupos ¿qué piensa cada uno de nosotros cuando hablamos del Uruguay del futuro? Un poco esto de la campaña de este día, que era, bueno, ¿cuál es tu visión de futuro, no? ¿Qué quiere decir para cada uno de nosotros el futuro del Uruguay? De lo que, bueno, ya traes por tu propio background, pero de lo que escuchaste hoy, ¿qué es lo que más te sorprende? O, por un lado, ¿cuáles son los lugares en común? Pero por otro lado, ¿cuáles son... de lo que escuchaste en las vueltas de mesa en relación a cómo vemos el futuro, ¿qué es lo que más te sorprendió de lo que escuchaste? ¿Te paso este otro? Hay que aprenderlo. Hola, antes que nada, muchas gracias al Día del Futuro por darme la posibilidad de participar en un ejercicio de democracia deliberativa como este. Yo diría que en realidad lo que más me sorprendió fue cierta unanimidad. Y eso no es necesariamente bueno en las sociedades abiertas y democráticas. Yo creo que había como una visión sobrevolando, en el sentido que Uruguay es un país que ha vivido hace mucho tiempo con horizontes cortos, con la fragilidad como amenaza o como realidad, como potencialidad de una caída o como una caída efectiva. Eso, permítame traducirlo porque soy economista y no tengo más remedio que hacerlo de donde hablo también, tiene una explicación. Uruguay en los últimos 50 años ha vivido atravesado por décadas de cierta expansión interrumpidas por crisis abruptas. Y eso acorta el horizonte de todos. Si en realidad tenemos temor de que estos 10 años de crecimiento económico se interrumpan, en realidad más que pensar cómo hacer para pensar en un futuro a 20, 30 años, la pregunta que nos podemos estar haciendo los uruguayos es cómo evitar para que la historia no se repita y no encontrarnos en lugar de un 2002 con un 2014. Y eso creo que parte hasta de un elemento psicológicamente constitutivo de nuestra sociedad, y es parte de lo que sobrevoló en las 3 preguntas, no solamente la primera. Creo que esa unanimidad es compleja, y en realidad tenemos miedo de preguntarnos qué va a pasar de aquí en más, porque creo que tenemos la esperanza razonable de un desarrollo importante en los últimos tiempos, que creo que el temor que tenemos todos es que se interrumpa por circunstancias
errores propios o ajenos, porque los ajenos son grandes y muchos y somos pequeños. Gracias, Rodrigo. No sé, Marcia, tu reacción a esta primera ronda. Sí, yo quisiera aportar a ese mismo, porque también en las mesas donde yo estuve también sobrevolaba esa percepción de horizontes cortos, ese temor, y estuvo vinculado a dos cuestiones. Uno, a la escasa población del Uruguay y a la necesidad de tener políticas poblacionales que permitan asumirse como un país que puede desarrollar más capacidades con más gente. Eso estuvo presente. Y segundo, una especie de síndrome de ser un país chiquito en medio de dos países grandes que también acota ¿verdad? Entonces yo les decía, no se preocupen, yo vengo de un país muchísimo más chiquito que el Uruguay. Tiene la misma población, pero 23 veces menos territorio. Y sin embargo, esa percepción, ¿verdad? Aunque siempre el miedo está ahí, pero no genera ese sentido de casi como una especie de impotencia. Mejor no cambiar porque cualquier cambio nos podría llevar para atrás, nos podría empeorar. Entonces coincido contigo de que ese temor está sobrevolando por ahí en la sociedad. Hay un tema de la construcción de la identidad, ¿no? La construcción de la identidad un poco ombliguista es que somos chicos porque estamos entre dos grandes. Eso salió en varias mesas. En otros lugares del mundo, un país como Uruguay es enorme, pero nosotros nos vemos desde acá. En Europa esto es grande, en Centroamérica también, y no hay que ir muy lejos, ¿no? Uno de los temas que salía de que somos pocos, en algunas mesas salía como un tema, como un problema, y en otros se planteó una visión más esperanzadora. No, pero esto es un potencial. En realidad, hacer reformas en un país como Uruguay es hacer reformas como en una provincia o en un estado de otro país. ¿Cómo lo ven ustedes esto de la identidad versus cómo nos vemos hacia adelante? Óscar, ¿querés que saltemos? No vamos a hacer rondas de reloj, vamos a saltearnos un poco. En las tres mesas que estuve, particularmente en la última, hubo una precisión que me parece que es importante destacar junto con la invitación de la diaria y de otros organismos de la convocatoria. Es que había un alto componente de gente con formación universitaria, lo que significaba que en una serie de preguntas alguien se cuestionaba allí cómo abrir para generar un espacio más inclusivo con otros, como un desafío, ¿no? Creo que intelectualmente es muy sano. La segunda cuestión es que tengo que confesar que he sido muy crítico con los sectores con formación académica en términos de compromiso del aporte al cambio, en la magnitud de la política y no necesariamente desde la institución del Estado, sino de la política en una dimensión distinta. Y parece una gran contradicción, pero tengo que reconocer que es un enorme aporte intelectual con un alto componente también de gente joven. La pregunta en las mesas tuvo algunos componentes que tienen que ver con lo que decían los compañeros, pero había un elemento fundamental que era ¿qué es lo que yo me imagino en el Uruguay de los próximos 20, 30 años, yo como persona, ¿no? Porque tratamos de construir un discurso, un relato, un planteo, y a partir de ahí teorizamos, pero muchas veces perdemos una particularidad de la sensibilidad, que ese país de futuro me va a tener a mí. Yo quiero elegir la forma en la que quiero vivir, y que administrar los conflictos y las tensiones con un país que tiene vastos sectores excluidos y sin voz es un gran desafío democrático en la construcción de esa nueva institucionalidad. Y que la definición de esa magnitud significa un acuerdo y un pacto social de una base tan amplia que es necesario seguir ampliando este mecanismo de red y este aporte para ir construyendo otros niveles de consenso. Y que la definición de ese país que quiero me va a obligar a buscar acuerdos con otros, donde quiero morir, donde quiero que nazcan mi nieto, que vea desarrollarse a mis hijos, va a necesitar la voluntad de acuerdos políticos en la dimensión de la acepción más valorable de la palabra política, de un modelo que dé certeza de no retroceso y que permita avanzar con esas contradicciones, no sobre la base que tenemos ideas prehechas, sino que estamos en pleno proceso de construcción, y una extraordinaria oportunidad por el lugar que estamos en el planeta. Después hubieron otras cuestiones, pero me parece que una ronda muy breve. Gracias, Óscar. En algunas de las mesas, y voy a Lilian después, porque creo que
puede también aportar a esto, se planteaba, bueno, esta tensión entre que por un lado como sociedad, por lo institucionalista que somos, delegamos el cambio en las instituciones y los partidos políticos y esperamos que otros generen los espacios para el cambio. Pero por otro lado, cuando empezamos a profundizar en la segunda pregunta, este cambio cultural, las fuerzas del cambio, se conversaba. No solo están, por supuesto, en lo colectivo, la solidaridad y la construcción de esperanza como sociedad, pero también en los vínculos, en la familia, en las relaciones entre pares. Y se planteó en varios casos esta tensión entre lo público y lo privado, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos que a mí me salía era el tema de la lucha por los derechos de las mujeres, justamente cómo pasar de las órbitas de la privada a la pública, pero no solamente, las transformaciones. Todas las transformaciones sociales han vivido con esta dualidad y por ende nos interpelan en las dos dimensiones, pero no es automático, ¿no? Alguien decía, bueno, de alguna manera pensamos, hablando en relación a los cambios políticos y en las instituciones, que se daba por defecto, ¿no? Que el cambio era administrativo y en definitiva esto a veces justifica cierta pasividad, ¿no? O pasarle la cuenta a otros y no asumir, no hacernos cargo del futuro. Entonces, parte del debate era, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo del futuro? ¿Cuáles son esas fuerzas del cambio? Porque las respuestas pueden ser muy diversas. Y pongo otro elemento que surgió en otras las mesas para que Liliana y después repicamos de vuelta a todos, era cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuál es ese futuro Uruguay que queremos? No la continuidad del presente, sino ¿cómo lo queremos? A alguien decía en una mesa, bueno, queremos que este Uruguay que hoy está dividido, segregado por altos grupos que están marginalizados de diferentes maneras, ¿no? No solo económicas, sociales, culturales y demás. Alguien decía, volver a unir el Uruguay, ¿no? Escuchaba eso en una mesa y decía, bueno, ¿cómo volvemos? En definitiva, ¿cómo reducir esta brecha que no es solo social, que es cultural también? Lilian, ¿qué escuchaste? ¿Qué te pareció innovador? Y bueno, ¿qué traes vos también de tu experiencia en los movimientos sociales? Bueno, primero decir que, a diferencia, para mostrar que no era tan unánime todo lo que se decía en las mesas, por lo menos las que a mí me tocó, se enfatizaba más este aspecto en relación a el cambio, el protagonismo de cada quien en el cambio. Y planteándose ahí una cosa muy fuerte en dos planos. Uno, ciertos niveles de crisis en la representatividad de lo político. Y esto, expresado por algunos compañeros, ¿será que uno se inserta en algunas cosas que están más de acuerdo con lo que uno piensa? Porque a mí no me pasó lo que decía Rodrigo. Algunas personas planteaban de forma muy fuerte esta crisis entre la representación y la participación. Y evidentemente es un gran tema que no hemos reflexionado y que está todo el tiempo sobrevolando quién decide el futuro. Y de alguna manera hay quienes deciden el futuro. Y yo lo comentaba y lo voy a comentar ahora acá. Esta mañana, cuando yo sentía las expediciones de los barcos para la búsqueda de petróleo, alguien le está decidiendo también sobre nuestro futuro. Y de alguna manera me pregunto, ¿no será que como sociedad también tenemos que discutir qué queremos? ¿Queremos ser proveedores de petróleo? ¿Ese es el camino que hoy imaginamos para una sociedad justa y equitativa? Bueno, me parece que ahí aparecía un tema que era el tema se habló mucho de la frustración y se habló mucho del miedo, pero del miedo no en el sentido del miedo, no de la agenda de los medios, que también estuvo en discusión, sino el miedo en las relaciones sociales cotidianas y que tienen que ver con esto, con la esfera de lo público y la esfera de lo privado. Estamos viviendo en una sociedad crispada. Una compañera decía, ¿yo qué espero para el futuro? Una sociedad más amable, relaciones más humanas, una mayor cercanía que perdemos, cercanía al otro, ¿no? Cercanía a la otra. Y me parece
que ahí se planteaba cuáles son los espacios de participación que necesitamos simplemente para hablar. Y creo que el simplemente para hablar está planteándonos una interrogante más de fondo, ¿no? Que es esto, cómo construir nuevas relaciones sociales que subviertan realmente el orden y produzcan el cambio en la vida cotidiana. Y esto es la escucha en los liceos, en los centros educativos, la escucha de los adolescentes. Necesitamos adultos que realmente escuchen y necesitamos generar una ética del cuidado entre nosotros. Y lo decía Boaventura, el cuidado de la esperanza, el cuidado de la utopía, el cuidado en las relaciones humanas, el cuidado en la vida cotidiana. Y eso supone nuevas relaciones entre hombres y mujeres, supone erradicar la violencia. No voy a hacer el alegato feminista porque me parece que en realidad lo que está de fondo es colocar el cuidado de nosotros entre nosotros con la ética y con la política en el centro de la búsqueda como sociedad de futuro. Creo que por ahí. Gracias, Lilian. En una de las mesas aparecía, bueno, cuando hablamos de las fuerzas, ¿cuáles son los motores del cambio? Porque, bueno, hablamos de instituciones, de las personas, de los vínculos, del cuidado. Empezaste a tirar algo del debate del desarrollo. No creo que hablemos de modelo de desarrollo, estamos hablando de estrategias de desarrollo. Hubieron muchos planteos en varias de las mesas, que no hay modelo, que sí hay modelo, que cuál es el debate. Entonces hay un tema de espacios, de diálogos, de inclusión, de que esos diálogos no discriminen, ¿no? Pero también de fuerzas del cambio y mucha gente preguntaba, ¿pero qué es esto? ¿Es instituciones, es temas estratégicos? Tiene que ver con cómo lo entendemos, ¿no? En ese debate de por dónde empieza el cambio en las mesas en las que ustedes estuvieron, ¿qué es lo que les quedó resonando? Rodrigo, ¿querés saltar? A ver, mi impresión es que en realidad hay como dos planos que no siempre convergen. En primer plano, en la mesa donde me tocó estar en el intercambio sobre este tema en particular, hay un reconocimiento explícito que hay ciertos espacios de macro cambios que hacen a la construcción de espacios de libertad, de convivencia, de debate público, a la construcción de matrices de protección social que permitan también el acceso generalizado a un conjunto de derechos imprescindibles para todos en la sociedad. Y hay otro espacio que no necesariamente se juntaban, que hace a lo que puede ser el microcosmos de las transformaciones cotidianas, en donde ahí sí la representatividad de lo político en términos de lo que son los espacios de partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, etcétera, etcétera, estaba mucho más diluida como mecanismo o vehículo de conducción de este tipo de cosas. Yo creo que además de todo esto son preguntas que nos logramos hacer en este Uruguay que no nos hacíamos antes, que eso es bueno. Para pensar en el día del futuro, son preguntas que nos estamos logrando hacer porque hemos logrado también superar otras u otros umbrales previos, que son bienvenidos sea que estemos haciendo estas preguntas. Bueno, eso, la vulnerabilidad de vivir en un país que cada década sufría una crisis, como decías al principio. Bueno, esa vulnerabilidad es estructural, pero no quiere decir que no empecemos a pensar en que quizás hay espacios para influir, digamos, sobre ese futuro. Oscar, Maldonado es bastante precursor en esto y ha sido, creo que un poco quien ha empujado. Ustedes han trabajado todo un plan de desarrollo de largo plazo con el plan de la región este y con el plan de Maldonado. Al inicio de las preguntas se planteaba este tema de, bueno, como de alguna manera todos creemos que siempre va a seguir todo igual, estamos un poco contaminados por una visión cortoplacista en los distintos espacios de toma de decisiones de lo privado y lo público. Hoy en día, colocar esta mirada a largo plazo no solo en el plano del deseo, sino también como un eje articulador para la toma de decisiones, es innovador para el Uruguay. No para otros lugares, pero para acá sí. ¿Querés compartir algo de eso y cómo dialoga eso con lo que escuchaste en relación a la fuerza del cambio? Sí, yo también tengo que reconocer que vine a una cuestión donde me llovieron una serie de preguntas y que todavía me la estoy repitiendo las mismas, a ver si la logro comprender para dar una respuesta, ¿no?
Pero también es cierto que, claro, sería, porque creo que hay masa crítica importante, repito, en este ámbito de discusión, de que nos planteáramos que pensar el futuro no tiene que tener una serie de bases materiales para que se desarrolle. Porque si no podemos caer en cuestiones idílicas. Y yo tengo una serie de problemas personales, como cada uno, de familia, con los gurises que crecen, en el barrio donde vivo hace muchos años, 26 años que me casé, aparte de los problemas que me dan otras opciones de vida que elegí, ¿no? Pero hay una serie de bases materiales que se tienen que dar, porque es cierto que futuro vamos a tener y cambios van a haber. Yo creo que están habiendo extraordinarios cambios, aparte tengo algo de romanticismo, pero van a haber cambios. El problema, ¿cuáles son los sectores dominantes que dirigen el cambio? ¿Y hacia dónde va? Porque no cabe duda que la industria extractiva, sea esta minera, petrolera, va a favorecer a unos, a otros, a partir de una correlación de fuerzas de los sectores que tienen que construir ese acuerdo y ese bloque de fuerzas que se plantea como interrogante. Yo tengo una visión de quién es, pero quiénes son los sectores que deben tener un protagonismo mayor y se deben preparar para tener un protagonismo mayor. Porque muchas veces hemos hablado en nombre de los trabajadores y de los pobres y en última instancia no hemos creado espacio que los trabajadores y los pobres decidan, ¿no? O muchas veces no hemos relacionado la academia y la universidad con el rol del Estado y la sociedad civil. Y es un dilema que tenemos planteado, que creo que tiene que haber un nivel mayor de compromiso, reconociendo lo que dije hoy, que me importa mucho esta composición de la reunión, me importa mucho. La otra cuestión es que en esa puja en el modelo de desarrollo, cuando uno planifica una estrategia, va a tener aliados y va a tener adversarios. Acá hay bloques de fuerzas que van a disputar en este mundo hacia dónde va el mundo. Y hay una visión de quienes creen que en este mundo puede vivir el 60% y se puede salvar a costa del 40% que sobreviva como paria. Es un dato de la realidad y en este país es un debate permanente. La pregunta es, ¿ese planeta es posible? Y no es posible. Y este país no es posible con esa tendencia. Claro, pero eso significa la pregunta más de fondo, que era, ¿estamos planteando que la disponibilidad a comprometernos en ese proceso? Claro, porque la discusión en términos de este intercambio extraordinario es muy importante, pero ¿cuánto hay que se embarra en este proceso y que no están en la reunión y que se levantan todos los días, trabajan, producen, crean? Y en definitiva no los sentimos como parte del proyecto, no los incorporamos. Entonces, y termino con esto. Yo creo que construir una nueva institucionalidad democrática para ese modelo de mundo, con este paradigma de resolver la relación a partir del poderío militar o económico, fracasó. Tenía asimetrías que no van a ser superadas. Creo que somos un país que tiene una extraordinaria perspectiva en la región, porque hay un cambio sustantivo en la correlación de fuerzas en la región y hay una proclividad mayoritaria de una visión progresista de las relaciones humanas, que significan también relaciones económicas de poder y otro tipo de relaciones sociales, los matriz. Cuando la revolución industrial los obreros tenían que ir a trabajar y tenían un patrón, cambiaron las relaciones del artesano con otro, bueno, en la época feudal, la esclavista. Entonces, el cambio va a haber y yo creo que debemos enamorarnos en discutir, atrevernos a discutir un proyecto o varios proyectos que nos permitan construir un consenso, porque si no construimos un consenso, otros van a definir por nosotros, y no creo que sean los que, y no creo que yo esté del lado de los buenos, no digo de buenos o malos, digo, hay otros en la relación de poder que se van a encargar de decirnos y conducirnos para dónde hay que ir, y yo estoy seguro que en ese barco no cabemos todos, y si no cabemos todos, por lo menos los nietos de mi nieto, no sé si tendrán planeta en primera instancia, y en este país no sé cuántos quedarán, ¿no? Gracias, Oscar. En varios de los momentos saltó este tema de, bueno, algunas de las contradicciones que vivíamos como sociedad. Vos estás hablando de algunas de ellas, ¿no? De modelo de sostenibilidad y modelos de desarrollo o estrategias de desarrollo. Alguien en una mesa decía, bueno, uno de los problemas que no hemos debatido como sociedad, cómo nos relacionamos con el consumismo, pero también cómo nos relacionamos con los recursos naturales, bueno, en definitiva con el futuro, ¿no? Esta era una de las líneas del futuro, y al mismo tiempo, lo que vos decías al principio, bueno, pero a la vez hay que resolver las bases materiales para poder darse el lujo de pensar en el futuro, ¿no? Este tema de que el Uruguay vivía o ha vivido de crisis en crisis, es que la inmediatez muchas veces no permite pensar en pasado mañana.
Hay ciertas condiciones dadas, no solo porque puede haber masa crítica, no solo porque también los cambios en la sociología del país nos lo demandan si tenemos algún grado de responsabilidad social para hacerlo, pero ahí también hay que estar dispuesto a escuchar no solo los que piensan igual que cada uno, ¿no? Sino la diferencia. En Uruguay llegó muy tarde este debate de la sostenibilidad y de cuál es el uso, no solo de los recursos naturales, pero del beneficio de los recursos naturales. Porque América Latina entera basa su estrategia de inserción internacional y producción intensiva en extracción de recursos naturales. Pero bueno, eso, cómo se hace, cuáles son, pero también cómo se va a redistribuir el beneficio de eso y qué capacidades se están generando. No solo en que es una de las dimensiones en el ámbito medioambiental, sino también como sociedad. Esto sobrevoló varias mesas, a veces dicho así explícitamente en una de las que me tocó, a la tercera, y en otras de forma, digamos, más colateral. La pregunta es, ¿estamos dispuestos como sociedad a hacernos cargo, no solo del debate, sino de, bueno, lo que tenemos que movilizar para eso? Y siempre hay perdedores y ganadores, y siempre hay que, en parte del debate, vamos a perder, ¿no? Cada uno. Sí es homogéneo en lo general, pero empezamos a discernir cuando entramos en el cómo. Y esto era un poco lo que provocaba la tercera pregunta. Y quizás, Marcia, en relación a la tercera pregunta que tratábamos, primero de empezar a razonar en clave de colectivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para generar esos cambios o para empezar a transformarlos en las distintas dimensiones, institucionales, personales y demás? ¿Qué es lo que te quedó de lo que escuchaste y qué tenés para aportar? Bueno, yo creo que tenemos que empezar a plantear, tenemos que comenzar desde el planteamiento de reconocer la complejidad que estamos viviendo, una complejidad que ha transformado radicalmente la ubicación de Uruguay en el mundo y la ubicación de Uruguay para los uruguayos frente al mundo y para el resto del mundo sobre Uruguay, ¿verdad? En estos 2 periodos de gestión del Frente Amplio, claramente hay una nueva inserción y una nueva percepción de lo que es Uruguay. ¿Qué significa eso? Bueno, que se ha complejizado también la cantidad de actores, la diversidad de actores que van a incidir en el futuro de Uruguay. Ustedes hablaban de los intereses mineros, de los intereses económicos internacionales. Uruguay se ha abierto a la inversión internacional y esos van a ser, ¿verdad?, actores que van a estar en clave. Entonces yo creo que lo importante en esto y lo que sale con mucha fuerza de las mesas de la discusión de hoy, no solamente de las que pude estar, sino del resumen que intenté hacer de las discusiones de los demás, es que hay una convicción de que el futuro se construye. Es decir, uno puede desarrollar unas determinadas estrategias para incidir en el futuro. No vamos a asumirnos como entes pasivos frente a un futuro que los demás decidan. Creo que ese fue un consenso bien fuerte en todas las mesas. Tenemos que vernos como actores que inciden en la definición de ese futuro. Y segundo, que se construye por todos y todas. Que no es un futuro que por la democracia representativa que tenemos lo vamos a delegar cada 5 años al gobierno de turno que con los distintos intereses económicos decidan para dónde vamos. Que esta sociedad tiene que abrir canales de comunicación, tiene que buscar articuladores, tiene que buscar negociadores, tiene que buscar personas que faciliten el diálogo para la construcción de consensos, tiene que contar con personas que sean capaces de ayudarnos a superar los conflictos de la diversidad de intereses que van a estar en pugna y que eso es un elemento fundamental que tenemos que empezar a trabajar sobre ello. Ese fue un punto fuerte y que yo creo que realmente por ahí pasa. En segundo lugar, hoy yo sigo mucho los debates en ciencia y tecnología que se dan en el mundo, ¿verdad? Y tengo la convicción personal de que el desarrollo científico del mundo hoy tiene el potencial de dar respuestas prácticamente al 100% de los problemas que tiene la humanidad, ¿verdad? Pero esa ciencia, esa capacidad científica está muy mal distribuida en el mundo. Y para poder realmente ser parte de ese proceso de generación de respuestas desde la ciencia a problemas como los del medio ambiente, como la disposición de desperdicios tóxicos,
la enorme cantidad en el campo de la salud. Nosotros necesitamos, el Uruguay necesita realmente hacer que la ciencia y la tecnología sean parte de la cultura. Es una sociedad que vive un poco al margen de la curiosidad científica, de la capacidad de cuestionar, de preguntar, de innovar, que es en última instancia el fundamento de la ciencia. La ciencia empieza por preguntar. Y si los niños empiezan a preguntar a los 2 y 3 años, hay que darle la posibilidad de que esos niños sigan preguntando, porque así es que se alientan los científicos. No de desalentar a través de un sistema educativo que te intenta meter en un corset a los niños, que los evalúa individualmente y que no promueve los elementos que alientan la construcción de conocimiento que pasa por el diálogo, por la interactividad, por el trabajo en equipo. Entonces, todos esos elementos están en la base del tipo de futuro que vamos a tener. Entonces, creo que por ahí hay que empezar a reflexionar, ¿verdad?, de cómo desde pequeñas acciones en distintos niveles vamos alentando la discusión sobre la complejidad, las posibles estrategias, alentando el trabajo en equipo, esas bisagras que van a ser vasos comunicantes entre distintos sectores, entre distintos intereses, y de esos diálogos es que va a salir una propuesta de futuro. Y no perdernos en el establecimiento de prioridades. La sociedad tiene que establecer prioridades. En un momento dado tiene que apostar, vamos a tener prioridad sobre A o prioridad sobre B. No hay una receta única para el desarrollo, eso está supervisto. No hay la tautología que nos vendieron en los años 70 de que todo tenía que caminar. Si íbamos por este caminito, todos íbamos a llegar a ser como las sociedades desarrolladas. Ese mito se acabó. Hay múltiples maneras de una sociedad definir su bienestar y de estrategias para llegar a ella. Lo más importante en el caso de Uruguay, desde mi perspectiva, es que tiene que ponerse el desafío de superar la desigualdad económica y social que tiene, porque con una sociedad tan desigual va a ser mucho más difícil elaborar un futuro inclusivo como el que todo el mundo menciona que quiere. Gracias, Marcia. Creo que parte del consenso que Rodrigo decía escuchar al principio tenía que ver con eso, ¿no? Con el Uruguay inclusivo que fue saliendo de las distintas mesas y, por supuesto, tocando aristas que algunas son más sensibles y otras pueden, digamos, tener más o menos masa crítica. En una de las mesas, en relación a lo que planteabas, Marcia, alguien decía, y por supuesto estamos todos de alguna manera preocupadísimos por el debate, por la crisis que tenemos en la educación, decía, bueno, el futuro pasa por la educación. ¿Cómo hacer que la gente se sienta protagonista? ¿Cómo construir esperanza? ¿Cómo construir este compromiso de hacerse cargo del futuro? Tiene que ver también con la educación, obviamente. Y a mí me sorprendió, porque esto también uno tiende a construir empatía y a creer que todos tenemos visiones similares de la educación, escuchar parte del debate que tuvimos, donde una de las compañeras planteaba, bueno, el problema es que se perdieron los valores en la educación. Y ahí uno tiende a creer que todos entendemos lo mismo por la construcción de valores y por el rol de la educación en la transformación de la sociedad. Y tuvimos un debate que tiene que ver con las palabras, pero tiene que ver también con la concepción del mundo y del rol de la educación. Una persona decía, bueno, porque ahora los jóvenes no entienden que el profesor es el que manda. Y dos de los que estábamos en la mesa, entre los que me incluyo, saltamos y no, manda, es una palabra complicada. Algunos entendemos que la educación nadie detenta el conocimiento, sino que es un facilitador del conocimiento y lo que hace es generar ese espacio para construir un espíritu crítico y así entendemos que se construye ciudadanía. Entonces, también tenemos que tener cuidado porque hay, por supuesto, temas estructurales de la institucionalidad que tenemos para la educación, de la visión del rol de la educación en todos sus niveles, de cómo nos relacionamos con los corporativismos a todo nivel, pero también que muchas veces palabras que por ser de una misma sociedad nos creemos que quieren decir lo mismo y estamos hablando de cosas totalmente diferentes. ¿Cómo viven ustedes eso? A ver, primero decir que en la sociedad existen múltiples pedagogías y que en realidad todos educamos y todos nos educamos. Esa es una primera cuestión porque de alguna manera depositamos en una institución cosas que en realidad están en la vida cotidiana. Si nosotros tenemos relaciones violentas en la sociedad,
esas relaciones violentas se van a dar en la institución educativa. Y creo que ahí hay un debate, en realidad hay una ausencia hoy, siento yo, de un liderazgo fuerte en el debate público, porque no todos tenemos la posibilidad, ni todas, menos todas, tenemos la posibilidad de incidir en ese debate público, en estar en el debate público. Entonces, de alguna forma, esas pedagogías están colocando pautas que establecen el miedo al otro como parte de un distanciamiento que genera violencia. Y eso está colocado en los medios, y yo no quiero hacer de los medios el responsable, estoy hablando de múltiples pedagogías en donde también y fundamentalmente quienes ocupan un lugar político también son pedagogos, o deberían serlo. Y deberían serlo en el sentido de abrir debates, de promover. Y quiero unirlo con la pregunta anterior, aunque no me la hicieron, pero yo la quiero de todas maneras poner, porque hay algunas cuestiones que hoy tienen que estar colocadas en el debate. Yo no hago una polarización, y me parece que eso es debilitante y nos deja entre producción y ecología. Creo que eso está demostrando la pobreza del debate político en este país. Por favor, si hacemos de la dicotomía el espacio, no hay política. La política dejó de existir como lugar común de construcción de paradigmas. Nos encantan los falsos opuestos. Nos encantan los falsos porque eso alimenta un ejercicio del poder que de alguna manera debilita a quien piensa diferente. Yo pienso realmente diferente respecto al modelo de producción capitalista. No quiero el modelo de producción capitalista. Ahora entiendo que vivimos en una sociedad capitalista y la pregunta, como soy una persona pensante, que me hago es ¿cuáles son los caminos? Y cuáles son los caminos significa ponerse las preguntas. Lo mismo que en la ciencia, si no te pones la pregunta, nunca vas a encontrar el camino. Y ponerse la pregunta supone, ¿cómo podemos producir mejor sin contaminar? ¿Cómo podemos hacer determinadas cosas preservando la biodiversidad? ¿Cómo podemos? Hoy la contaminación forma parte de uno de los grandes problemas del planeta. Yo no creo que no tengamos cómo alimentarnos. Creo que eso es un fantasma que construye el capitalismo para producir de determinada manera, para hacer de los transgénicos el único camino, para hacer de la agroindustria y los desiertos verdes. Frente a esas alternativas, quiero alternativas políticas que me planteen caminos diferentes, caminos de salida, y que esos caminos de salida no son utópicos. No es para dentro de no sé cuánto, no es para una revolución futura, es para el hoy. Y en el hoy podemos construir espacios. Yo propuse en el grupo Tractor que organizamos esto, que estuviera acá Eduardo Budinas, porque en su libro, en el libro colectivo que se llama Más allá del desarrollo, él tiene un capítulo que está colgado en la página del Uruguay del Futuro y que recomiendo a todos que lo lean, que él plantea cómo hacemos para construir algunas alternativas, cuáles serían los principios por los cuales transitar en un mayor encuentro entre esta satanizada ecología y la producción o la productividad. Entonces, y creo que tenemos ese debate en la sociedad. Y ahí vuelvo a la educación. Y esto también forma parte de las múltiples pedagogías que tenemos que desarrollar e implementar. Y se necesita una pedagogía política que
que coloque el centro de los debates y que construya los espacios para discutirlos, porque sin esos espacios, la verdad es que la democracia se empobrece. Alguien en la mesa, creo que la primera, decía, se necesita la escucha. Y yo creo de verdad que necesitamos escucharnos más y poder en la diferencia, porque acá parece que las diferencias solo valen en el escenario político, ¿no? Porque hay partidos que son de centro, otros que se ubican en la izquierda, otros que son de centro-izquierda, etcétera. Esa diferencia vale, pero la diferencia del ciudadano, de la ciudadana, de la búsqueda, esas diferencias no tienen escucha. ¿Dónde está la escucha? Entonces creo que tenemos que plantearnos esas preguntas realmente para construir otras pedagogías. Sin duda que la educación es un debate amplio, que no puede ser abordado así, ¿no? Pero... Gracias, Lilian. A ver, de los temas que planteás, varios ecos de lo que conversamos en las mesas. En relación a que hace falta escucha, uno de los temas que también salía es, hacen falta espacios, ¿no? Y cómo superar esta visión pasiva de que siempre esperamos que otro genere esos espacios, que otro actor nos llame para opinar. Entonces, también podría surgir la pregunta, pero hacen falta voces. También, que no necesariamente son las institucionalizadas, que tienen que ver con lo que vos decías de cómo integrar otras voces que quizás no son, digamos, la masa crítica que encontramos acá, con esta formación, con estas trayectorias y demás, y que tienen cosas para decir. Entonces, estos espacios de encuentro son parte de la solución, pero también traer ideas propositivas, ¿no? Porque corremos muchas veces el riesgo, y quizás a algunos les pasó en la primera mesa, de que cuando tenemos el espacio creado, generado, invitados, y hay voces, tendemos a hacer el diagnóstico una vez más. Y yo lo que escuché varias veces hoy de mañana es, diagnóstico tenemos montones, saber lo que pasa, sabemos lo que pasa. Opciones tecnológicas, opciones institucionales, de ingeniería, ¿no? O de arquitectura, de soluciones, las sabemos. Los canales institucionales por los que tienen que ir, lo sabemos. La reforma que precisa de institucionales la sabemos. Pero ¿qué pasa que no empezamos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos tranca como sociedad para ir más allá de la receta o a veces del planteo por la negativa? Porque no siempre hacemos los planteos por la positiva. Rodrigo, ¿qué es lo que te quedó a vos de ese debate y cuál es tu aporte? A ver, yo creo que parte de un mito popular y constitutivo nuestro es que somos una sociedad trancada. Yo creo que no es una sociedad trancada y creo que no es así. O sea, yo creo que en Uruguay pasan cosas y pasan muchas cosas. Para poner 3 ejemplos muy rápidos. El mundo está sorprendido con la velocidad que Uruguay desplegó planes como fue el Plan de Equidad. Está sorprendido. En realidad, como el Plan de Equidad. El Plan de Equidad, América Latina está lleno de planes sociales de última generación en los últimos años. A mí me ha tocado ir al extranjero y encontrarme con que hay cierto nivel de sorpresa sobre la capacidad de Uruguay de desplegar rápidamente, en un par de años, un plan complejo e institucionalizarlo, cosa que no suele pasar. Muchas veces este tipo de planes dependen directamente de la voluntad del presidente de una oficina de presidencia y no están por ley. Uruguay tiene la capacidad de institucionalizar estos programas y además, más allá del debate que apareció estos días, de aceptarlo como parte básica de la necesidad de construir el acceso a los derechos como un bien común. O sea, cualquiera que haya calibrado los debates en algunas campañas electorales recientes de América Latina se dará cuenta que muchas veces los planes son parte de un botín político. En el caso de Uruguay, quien quiso hacerlo le fue bastante mal. Reforma de salud. Hoy hablamos también en una de las mesas el hecho de que, en Uruguay, en los últimos años, el acceso a los servicios de salud se ha incrementado. Genera de vuelta nuevas preguntas y nuevos debates. ¿Hay problemas de aglomeración de gente en la mutualista? Sí, puede ser, bienvenido sea. Es una nueva pregunta y un nuevo desafío. ¿Por qué? Porque el Uruguay logró transitar ciertos caminos. Yo no creo, por tanto, el Uruguay trancado. Creo que hay un problema en algunas dimensiones. Tenemos un problema a nivel educativo. Un problema que es serio y provengo del sector educativo, ahí me toca estar en este momento. Siempre lo pongo con un dato para que veamos la magnitud del problema que a veces los uruguayos no nos damos cuenta, con un par de datos. El Uruguay sigue siendo uno de los países que el nivel educativo promedio es de los más altos de América Latina, pero eso es una variable de stock. Si vamos a hacer una variable de flujo,
y nos preguntamos qué el porcentaje de jóvenes de 20 años que culminó de educación secundaria, nos encontramos que Uruguay está cuarto contando de abajo en América Latina. ¿Sí? Por lo tanto, en términos del stock futuro, 20, 30 años, si no hacemos nada, Uruguay no va a ser el país más educado de América Latina. Vamos a estar bastante lejos de eso. Somos hoy por lo que invirtió el país hace 30, 40 años. ¿Sí? Porque estamos viviendo de rentas educativas. Entonces, ahí hay un problema. Otra dimensión del problema, para compararnos con una de las sociedades que ha crecido más en los últimos 40 años, Corea del Sur. Si uno analiza la cohorte que tiene entre 50 y 60 años en Corea del Sur hoy, el 12% culminó educación terciaria. Esos de los coreanos que hoy tienen entre 50 y 60 años. Vamos a Uruguay, entre los 50 y 60 años, el 12% culminó educación terciaria. Cuando nos fijamos en quienes están entre los 25 y los 29 años en Corea del Sur, el 70% culminó educación terciaria. Cuando vamos a Uruguay, el 14% culminó educación terciaria. O sea, aumentamos 2 puntos en una generación. Los coreanos aumentaron 60 puntos en una generación. Eso es parte del problema. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer Uruguay desde el punto de vista educativo? Y creo que es una de las preocupaciones centrales que hay en este tipo de cuestiones cuando discutimos el futuro. Discutir la educación en clave de crónica roja, en clave de persecución continua de iniciativas, sin tener la celeridad de saber que la inversión en educación rinde frutos en el mediano plazo y que hay que hacer un monitoreo continuo, porque tenemos problemas. Pero no podemos convertir eso en un botín político, cosa que se ha convertido últimamente. Porque entonces no vamos a lograr avanzar en este plano donde hemos tenido más dificultades que en otros planos para avanzar. Yo creo que en realidad el eje de Uruguay es ubicar dónde tenemos problemas en qué dimensiones tenemos problemas importantes para avanzar y sobre eso es actuar colectivamente, asumiendo que hay diferencias y que van a seguir persistiendo esas diferencias. Y está bien que existan, pero teniendo la capacidad de tomar medidas para superarlas. Gracias, Rodrigo. Creo que nos colocaste un tema que, bueno, no sé cómo fue saliendo en las mesas en las que estuvieron ustedes, pero tiene que ver con la narrativa, ¿no? Cómo construimos no solo el futuro, sino el presente. ¿Cuál es el discurso que tenemos de nosotros mismos como sociedad? Que muchas veces está empañado de un ombliguismo muy importante, ¿no? Nos miramos a nosotros mismos y si nos comparamos con Francia, Alemania, Estados Unidos, no necesariamente con el contexto en el que estamos ni demás, y es parte del problema también, tiene que ver con el problema de cómo lo proyectamos y quiénes somos. La educación salió varias veces y en distintas dimensiones, ¿no? Hablamos de formación, no solamente de la educación, digamos, en el sentido tradicional, de las distintas pedagogías, decías Lilian. Andrés Lalán en una mesa decía, bueno, pero se educa también en la calle, se educa también en las redes sociales, o sea, todas estas dimensiones que hacen a una sociología en transformación que nos supera ampliamente y que no siempre estamos conteniendo. O sea, seguimos teniendo una visión también bastante institucionalista de qué quiere decir educar y cuáles son los vínculos, ¿no? entre esa reforma educativa que parece que está en el mismo plano de los fantasmas como la reforma del Estado, ¿no? Ya es un plano de los fantasmas de la sociedad y quedamos en la tranca del discurso de que esto tiene que cambiar, de que así no es y demás. Vos decís, bueno, pero no somos un país tan trancado. Yo creo que hoy en una de las mesas se planteaba, bueno, ¿cómo deconstruimos los mitos de qué es el Uruguay? Y estás planteando un poco eso. Bueno, ¿cómo deconstruimos esta visión de que tenemos de que somos un país trancado y que nos cuesta enfrentar los cambios? Bueno, todos hacemos pequeñas cosas, algunos no hacen nada para hacerlo y demás. Nosotros todavía tenemos un rato para volver al resto de la sala para escuchar distintas voces. ¿Alguno de ustedes quiere hacer un último coletazo de esto que venimos hablando antes de pasar el micrófono y de ir de ida y vuelta? Marcia. Sobre lo de educación. Yo siento que en la sociedad uruguaya se carga mucho las culpas de muchos problemas de la sociedad uruguaya hacia la educación, ¿verdad? Tiene una especie de sobrecarga y una expectativa de que la educación resuelva todos los problemas de la sociedad, ¿verdad? Y creo que es injusto, francamente creo que es injusto. Hay unos estudios que se han hecho en los últimos años que muestran claramente que con todas las imperfecciones, con todas las debilidades que tiene, con todos los problemas que tiene, la estructura educativa del Uruguay le sirve bien a unos sectores sociales y no da respuesta a otros sectores sociales, ¿verdad? Pero es una especie de pregunta del huevo y la gallina.
si los estudiantes que están en las escuelas y que provienen de familias de sectores medios logran un buen desempeño y los que vienen de familias de contexto crítico no lo logran, entonces no necesariamente el problema es estrictamente de la escuela, sino de las condiciones en que llegan esos niños a la escuela para poder aprovechar la oferta educativa. Entonces a veces siento también que como parte de esa crónica roja con que se manejan los temas de la educación, se carga de una manera tan hostil que no se reconocen muchas de las cosas, de los grandes avances que en educación se han hecho y que en otros países del mundo por donde uno se mueve, la gente se queda boquiabierto, ¿verdad? Por ejemplo, de los ajustes salariales que se hicieron a los maestros, del compromiso con escuelas de tiempo completo, con la renovación de escuelas, con el plan Ceibal, eso deja boquiabierto a muchos países del mundo. Entonces creo que si bajamos el tono de la crónica roja, si miramos la incidencia que tiene la desigualdad social sobre las condiciones en que llegan los niños al sistema educativo y lo correlacionamos con los niveles de desempeño, probablemente podemos generar unas políticas de profundización, de mejora de la equidad que van a repercutir en las posibilidades de mejorar el desempeño para todos. Tal vez una cosa, retomando lo que decía Rodrigo, yo viajo mucho por América Latina y mis relaciones no son institucionales, son movimientos sociales, son campesinos, campesinas, indígenas, estoy, digamos, relacionado con ese mundo de lo social y del activismo, derechos humanos, etcétera. Y desde afuera nos ven al Uruguay como una esperanza en lo que es las señales de cambio. Y eso, lamentablemente, hay que mirarlo comparativamente, porque, claro, hay un mundo, Europa, desmantelando el estado de bienestar, una clase política que le dio la espalda a la gente, a la ciudadanía, a sus derechos, y optó por el capital financiero y por el salvataje de los bancos y por el equilibrio. Entonces, es verdad que eso pasa. Ahora, llamo solo a esta reflexión. No volvamos a hacer lo dicotómico en el sentido de esto y estas innovaciones y no somos, no estamos trancados, yo estoy de acuerdo, pero también necesitamos ser más críticos, porque el hecho de que vivir en una pequeñita isla, en un mundo que va a la deriva y a la destrucción, realmente no me hace feliz, porque yo no aspiro solamente a estos 3 millones de habitantes. Me parece que necesitamos que el mundo se construya como un espacio de derechos, como un espacio de felicidad. Y realmente lo que vemos en el mundo, y tal vez expresado en aquella consigna de aquella mujer, no en mi nombre, es un mundo de guerra, es un mundo de violencia, es un mundo de destrucción y es un genocidio que también está en la vida cotidiana. Recordemos que en este país que innova, en este país que hace cosas, en este país que construye derechos, muere todos los días, se agrede todos los días a una mujer en el ámbito doméstico. ¿Y eso es expresión de qué? ¿De qué? Entonces quería poner para abrir el debate de nuevo, para no dicotomizar entre innovación o trancazo, sino pensar en los desafíos que tenemos como sociedades. Gracias, Lilian. Creo que, bueno, podemos discutir rato sobre esto. En alguna de las mesas se planteaba justamente en lo de la desestructurar los mitos de todo el pseudo universalismo uruguayo, ¿no? Hablando sobre eso, sobre muchas de las etiquetas que nos hemos puesto y cómo muchas veces estamos en contradicción con eso mismo. Tú planteabas, bueno, tenemos que ser más críticos, y yo instaría, y ahora pasaría la palabra, a ser más críticos, pero propositivos, porque si hay algo por lo que nos reconocen en el resto del mundo es que somos críticos los uruguayos.
Ahí va. Criticones. Entonces, críticos con propuestas, exactamente. Yo creo que esa era la vocación de la jornada de hoy, con la que nos invitaron todas las instituciones convocantes. No sé si tenemos otro micrófono para circular o circulamos uno de estos. Pasamos ¿les parece? Me hago un traspaso acá. Yo no sé cómo están. Ya son las 8 de la noche de un viernes, día de tormenta, que los uruguayos por ejemplo les cuesta ir a la escuela y al trabajo los días que llueve. O sea que esto es un acto de fe, que ustedes estén acá. Todos, los que se vinieron desde Maldonado y los que atravesaron y lograron entrar a la Ciudad Vieja. Así que dado este acto de fe, de que todavía están acá a las 8 de la noche un viernes, ¿alguien quiere reaccionar, hacer sus aportes, contribuir, digamos, a esta reflexión colectiva propositiva? ¿Sí? Allá levantan manos. Acercamos micrófonos, yo los alcanzo. Si quieren, preséntense y reaccionen. La única regla es que no vale monopolizar el micrófono, como decían las mesas. Hola. En realidad, a ver, ahí, sí. No, nada, que lo que me parece es que estamos hablando mucho, se entrecorta, estamos hablando muchísimo de los problemas y estamos hablando muchísimo de, capaz que algunas recetas, pero me parece que estamos hablando muy poco de reconocer la innovación para poder hacerla crecer e inspirar otras cosas y construir el futuro desde lo que ya se está haciendo, digamos, bien. Y no estoy hablando exclusivamente de gobierno, lo que sea, estoy hablando de capaz que hasta esfuerzos individuales de las personas. Eso. Gracias. ¿Sí? No, yo quiero hacer una pregunta nomás. Quería preguntar si el trabajo lo van a elaborar de alguna manera. El trabajo. Si lo van a elaborar de manera parsimoniosa. ¿Qué vamos a hacer después de hoy? Esa es la pregunta. Con lo que hemos pensado y escrito durante esta tarde. Eso es lo que quiero saber. Yo después voy a ir a eso, pero sigamos circulando el micrófono, así hacemos ronda. Deportes. Sí, hola, muchas gracias. Yo en primer lugar lo que quería era agradecer a la diaria esta oportunidad y decir que estamos acá porque realmente creemos que podemos incidir en el futuro. Nosotros pertenecemos a una organización, Biblioteca Popular Tota Quinteros, de la ciudad de La Costa, una ciudad que creció muchísimo en los últimos 15 años, que tiene muchísimas organizaciones privadas y públicas de educación, mucha actividad social, privada en los últimos tiempos, pero que no tiene una biblioteca departamental. En un momento en que se ha comenzado a hablar desde hace ya 10 años en que leer es un derecho, como un aporte más a la formación de espíritus críticos. Entonces, creyendo que sí se puede hacer algo y pensando que además la sociedad civil, empezando por lo individual, porque la sociedad civil no es una entelequia, somos la suma de voluntades individuales, decidimos con una serie de personas que podíamos y queríamos organizar una biblioteca popular, y de allí surgieron muchísimas otras que estamos trabajando en conjunto, no tan en redes como quisiéramos, pero a partir de ahí fue que se nos ocurrió, por lo menos a nosotros, a la Biblioteca Popular Tota Quinteros, se nos ocurrió que era muy bueno participar de estas instancias, de juntarnos, de escucharnos, de conversar, porque si bien no vamos a salir de aquí con soluciones puntuales, sí estas actividades son muy removedoras. Y yo creo que los que estamos acá, y ojalá seamos multiplicadores, lo que logramos es poner las cosas en el tapete, o sea, hacer que las cosas se hablen, se discutan, y no solo quedarnos en la queja. Entonces, desde lo que cada uno de nosotros hacemos, porque todos no podemos estar en todo, así que yo creo que cada uno de nosotros, desde el lugar en el que está, puede incidir, y es una caja de resonancia. Lo que poquito que nosotros hemos logrado en nuestra zona, estamos trabajando en un ómnibus. Al principio teníamos materiales donados que
a los chiquilines igual les servía y que eran hasta de los años 40. Ahora hemos logrado tener materiales que son del año 2000 para acá y a los chicos les sirve muchísimo más. Y estamos tratando de ayudarlos a que entiendan y que sean críticos con la información que tienen a través de las ceibalitas, porque con las ceibalitas se ha creado una gran herramienta, pero no es la solución para los chicos, porque lo toman como un fin en sí mismo, y no es un fin en sí mismo. Decíamos por allí en una mesa con una compañera que sabe mucho. Yo, en primer lugar, quiero aclarar, no soy docente, soy enfermera, auxiliar, y esto que hago lo hago porque creo que una cosa muy importante para cambiar el futuro de nuestro país es tratar de recuperar a los niños y los jóvenes que hemos ido dejando los adultos de lado por una serie de circunstancias que acá no vamos a tocar. Decía una señora que sabe mucho de informática, que es docente en informática, que no se les está enseñando informática a los chicos a través de la ceibalita. Y yo creo que no, informática es otra cosa. Pero sí te podemos enseñar a usar esa herramienta de una manera adecuada, para que no se intoxiquen con la información que hay a través de la informática, para que aprendan a discernir y que para que aprendan que la información no debe ser anónima. Creo yo que viene por ahí. Bueno, en eso estamos trabajando nada más. Les agradezco. Y el 24 de noviembre, la Biblioteca Popular Tota Quinteros, en el Salón de la Comisión Fomento de Lomas de Sol y Mar, está convocando a los vecinos, a todos los que quieran involucrarse, a discutir y a pensar qué queremos. Nosotros pusimos un plazo cortito porque... ¿Sabes que quizá lo que podemos hacer es que quienes estén interesados en escuchar más sobre la convocatoria el 24 de noviembre, cuando terminemos ahora el panel, se acerquen a ti y así les podés dar más información? Simplemente eso, porque nosotros nos tenemos que retirar. Bueno, lo lamento entonces, pero bueno, tienen muchas gracias. La experiencia. Yo creo que una de las dimensiones que tú traes a través de la experiencia de ustedes es la dimensión comunitaria, que encuentra diversas formas de organizarse y que es una de las interfaces que tenemos que trabajar más como sociedad. Todos, los movimientos sociales, la sociedad civil, la universidad, el Estado, ahí no hay nadie perdonado. ¿Cómo volvemos a hacer ese clic, esa conexión entre la dimensión comunitaria, sea donde sea, en cualquier rincón del país, y esta dimensión más macro y micro de la que estuvimos hablando, que te agradezco el aporte porque no había salido la dimensión comunitaria en el sillón, porque esto no es una mesa. Quiero volver a algunos de los temas. Yo había... hace un rato he invitado al ministro Roberto Kleimerman a sumarse con la reflexión, ya que nos está acompañando con un par de palabras. Creo que para todos los que estuvimos estas ya 3 horas charlando juntos ha sido bastante removedor, y no quiero dejar de contestar antes una de las preguntas que se planteó sobre el proceso. El Día del Futuro es un proceso. Este es el 2º año que la diaria y todos los organizadores del grupo Tractor, como se llama, nos convocaron. Quiero decir que este grupo Tractor está compuesto, bueno, por todas las instituciones que casi no alcanzan las líneas de los logos que nombraron hoy al inicio Lucía Pardo y Damián Osta. Han logrado mantener esto funcionando durante todo el año, discutiendo, pensando cómo hacer que este día y estas jornadas fueran más provechosas, más ricas, mejor estructuradas, más inclusivas que el año pasado. Yo creo que el desafío de ese grupo, primero, es, por supuesto, seguir sumando a otras instituciones para que sigan aportando masa crítica y capacidades para la organización, el debate y la reflexión, pero también hacer, como se hizo este año, distintas maneras de hacer yo diría, es casi que este puzzle de visiones diferentes. Hay todo un esfuerzo que ha llevado adelante la diaria, que es recolectar visiones de futuro. Y hay una serie, la meta era llegar a 100 videos donde distintas personas del Uruguay dijeran cuál es su visión de futuro. Un poco para hacer esa foto, estamos hablando de lo mismo, no hablamos de lo mismo, tenemos visiones diferentes, ya van más de 100 y creo que parte de la campaña va a seguir funcionando para a la vez tener estos videos cortos o tipo spot televisivos que generen otro tipo de debates que no son necesariamente como que no son necesariamente con este tipo de preguntas más estructuradas que tuvimos hoy, y que podamos convocar a otros públicos, otras audiencias y en otras dimensiones. Calculo que esto va a depender mucho de cómo se apropian los distintos grupos, las distintas organizaciones de esto y puedan usar las herramientas. Algunas son de metodología, pero otras son de simplemente colocar videos cortos de gente que habla en 3-5 minutos y cuenta
cómo se imagina el futuro del Uruguay para empezar a generar más masa crítica. Esto quizás para responder cómo seguíamos con esto, ¿no? Porque uno de los temas es cuando uno invierte tiempo, invierte pensamiento y, digamos, como hoy todos ustedes que están acá, es, pensar qué pasa con esto después, ¿no? Muchas veces tenemos este tema, los uruguayos tendemos a debatir mucho después, ¿y después qué? Bueno, acá hay un compromiso de todos los coorganizadores de que esto no sea solamente una jornada y que se vaya ampliando, que haya más actividades autoorganizadas el año que viene y que se vayan buscando formatos distintos. En esto también hay que innovar para que podamos escuchar voces innovadoras que nos convoquen y en la medida que se puedan generar, sí, consensos, acuerdos, espacios que se mantengan en el tiempo, eso está como una oportunidad que hay que tomar, de la cual hay que hacerse cargo. No sé, Roberto, si querés compartir un par de minutos de reflexiones. Hubieron muchos temas, fue un debate largo, pero te invito desde la mesa. Sí, muchas gracias. Sí. Como tú decías, un par de reflexiones, porque ha estado muy interesante el panel en sus diferentes aspectos. En primer lugar, felicitar a la diaria y a la organización del Día del Futuro, porque aquí tenemos insumos bien importantes para poder seguir construyendo el proyecto de país y poder seguir cambiando lo que todos queremos cambiar, que es esta sociedad hacia un nivel mejor, un nivel de sociedad mejor. Así que esto lo consideramos muy importante y el título incluso de hoy construimos el mañana, creo que es de lo más adecuado, porque el mañana no está predeterminado, como ustedes muy bien decían en la mesa, depende de muchos factores. Hay sí grandes tendencias generales, y repaso muy brevemente porque seguramente habrán visto ustedes en el correr del día de hoy. Estamos en este momento, es un momento de fractura y quiebre del sistema capitalista, evidentemente, porque estamos afrontando a nivel mundial, y Uruguay quizás en eso no lo ve tanto y por eso discute de alguna manera bastante particular, la crisis básicamente de un sistema que tiene una crisis alimenticia, más basada, creo yo, también en la distribución que en la producción, que tiene una crisis de modelo energético terrible en cuanto a el futuro de la humanidad por el punto de vista de la conservación del tema climático y demás, y aparte una crisis financiera que es propio de un sistema que liberalizó en los años 70 los sistemas financieros, pretendiendo lograr, adicional al valor que logra la producción, un valor ficticio que es el valor financiero, que en momentos de crecimiento contribuye, evidentemente, pero en momentos de crisis, en definitiva, lo agrava a la situación de la crisis. Pero también es cierto que uno está mirando que estamos en el momento de una real, posiblemente tercera revolución industrial, debido a estos factores. La convergencia de biotecnología, la convergencia de las nuevas energías, la convergencia en el tema científico y tecnológico de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y eso está cambiando rápidamente en el mundo, y esperemos que para bien, pero ahí también está el tema de la sociedad organizada, las unidades productivas. Si un tema al cual llegamos a este momento con elementos de crisis en algunos países desarrollados, elementos de crecimiento en Asia, por ejemplo, es en parte debido muy fuerte a la formación de cadenas de valor, cadenas productivas, deslocalizaciones y relocalizaciones que han habido a lo largo de los 20 o 30 años, después de que el sistema tuvo una crisis anterior y después de que hubieron cambios buscando esa salida de esa crisis. En definitiva, hay una tercera revolución industrial. Posiblemente esté muy difícil de cambiar más fuertemente hacia las energías limpias, más fuertemente hacia las energías renovables. En ello nos va muy fuertemente la vida a todas las generaciones futuras, pero también es cierto que la biotecnología está procurando en su aplicación muchos elementos en ese sentido, en la alimentación, en las energías. Las unidades productivas ya no hay que considerarlas como unidades productivas, y así se va, que producen un bien o servicio y para el cual la energía es un costo y el medio ambiente un problema. Hoy por hoy se está avanzando fuerterdamente a lo que debe ser, a que la unidad productiva en definitiva es un sistema integrado, energético, ambiental y productivo, y eso es verdadero camino. Pero en verdad estamos en un siglo
que fuertemente en un trabajo recién que se publicaba en Australia, después de un año entero de trabajo por parte de una comisión nombrada por el gobierno australiano, es un siglo de creciente influencia asiática. En definitiva, las tasas de crecimiento de las regiones asiáticas, que congregan además el 50% de la población, hace que en los próximos años, con esas tasas de crecimiento, la integración de clases medias en el Asia es muy fuerte, y esto está demandando una enorme actividad de cómo se reparte el resto del mundo la inserción internacional, porque el Asia va a seguir creciendo, el mundo es más multipolar. Para América Latina sigue habiendo y va a seguir habiendo esa oportunidad de cambiar un poco lo que ha sido la historia durante muchas décadas. Ese crecimiento asiático que decía que crea una clase media mucho más importante, que va a demandar servicios, que va a demandar educación, que demanda hoy alimentos como primera etapa. En verdad, no, la búsqueda nuestra debe ser que esa inserción en este mundo que tiene ese eje que va cambiando fuertemente, parte de una ventaja que todos sabemos. Tenemos ventajas naturales desde el punto de vista de los alimentos, ventajas energéticas como continente, y por ahí la unión de Venezuela en el Mercosur abre también un espacio muy fuerte para estas posibilidades, pero tiene también la necesidad de tener una región más industrializada, una región en definitiva donde las apuestas estén dadas por un mayor valor agregado, que es lo que todos decimos continuamente, porque la estructura económica, especializada en pocas cosas, el mito neoliberal de los 90, sabemos que en definitiva es una fuente de inestabilidad económica y es una fuente de desigualdad económica. El Uruguay viene cambiando fuertemente. La base entonces de la región latinoamericana es, frente a las distintas regiones, una mayor integración, porque las negociaciones en el mundo se dan fuertemente a nivel de bloques regionales, pero también porque las economías de escala son fundamentales dentro de lo que es el sistema productivo. Y ahí Uruguay tiene un papel que ya lo viene cumpliendo y lo viene desarrollando. Creo que coincidimos fuertemente. En la región más desigual del mundo, que es América Latina, Uruguay es el país quizás menos desigual, pero tiene una visión, si esa revolución tecnológica que va por la sociedad de la comunicación, que va por las energías nuevas, que va por sistemas nuevos de producción, en definitiva requiere capacidad humana, requiere educación fuertemente. Entonces, Uruguay, nosotros nos imaginamos dentro de un mundo más justo, dentro de esta 20, 25 años se plantea, ¿verdad? Entonces nos imaginamos a un Uruguay integrado más a la región, crecientemente, y la región más integrada hacia Uruguay, sin ninguna duda, a pesar de todas las dificultades y todos los intereses locales que suele haber, porque de esa manera, de esa integración, es la integración virtuosa en el sentido del desarrollo de una sociedad más justa. Y nos imaginamos una humanidad que, a fuerza de la lucha y organizaciones sociales y reconocimiento, camine por un modelo alimenticio, energético y económico, financiero en definitiva, que permita subsistir a largo plazo a todos en una condición de mayor justicia. Quiere decir que el desafío es doble. El desafío es doble. Cómo se integran nuestros países y regiones al mundo, y dentro de nuestro propio país, cómo esa integración crea una sociedad no de dos velocidades, sino una sociedad integrada. En ambos casos el destino no es ineluctable. En ambos casos las organizaciones sociales tienen, y políticas, una fundamental razón para, dentro de dos modelos de leyes que sí son generales, vayamos a lo que nos conviene y interesa. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Te agradezco especialmente, colocaste muchos temas, pero uno que quizás yo reprimí, mi propio integracionismo a ultranza, que no salió en el panel, que tiene que ver, y sí lo habíamos escuchado en varias mesas. De quienes me conocen saben que creo que me reprimí mucho para no hablar, ¿no?, de cómo nos integramos a la región y al mundo. Salió en varias mesas el debate digamos, de cómo nos integramos a la región y de cómo vivir con, digamos, esta identidad inherente de dónde estamos en América del Sur, en el Mercosur, en América Latina, con sus distintas geografías o con sus geografías variables. Lo que me pareció muy interesante de las mesas, lo que yo escuché, es que no caímos en la dicotomía simplista que escuchamos un par de días atrás de Mercosur sí o Mercosur no,
que es otro ejemplo más de cómo simplificamos los debates profundos. Y bueno, te agradezco especialmente por haber colocado el tema y de manera compleja pero complementaria. Creo que todos, esto es el Uruguay, este ejercicio de democracia abierta, donde hicimos un cabildo diferente este Día del Futuro. Quiero, agradecerles a todos y todas, especialmente a Óscar de los Santos, Lilian Ceriberti, Marcia Rivera y Rodrigo Arín por, aceptar este desafío un poco atípico de traer las voces que escucharon con un formato, libre, casi por decirlo así. Una de las comunicaciones, perdón, porque creo que había varios pedidos de mano alrededor de la sala. Estamos ya prácticamente para cerrar. Si tenés un punto con el que no vas a poder dormir esta noche, te tiro un micrófono. Buenísimo. Por todo lo que decían de las propuestas, me parece que está bueno llevar a esto un poco más a propuesta, que en vez de, todo lo que se habló de la queja, todo. Me parece que sumando también lo que decía el muchacho de sumar y varias cosas, que se puede usar el tema de las redes sociales para implementar un poco estas ideas y cosas que están tiradas al aire y que muchas veces recaen en el tema de políticos. Pero yo hoy le preguntaba a una de las organizadoras y le dije, ¿se convocó a los políticos a mesa, a los representantes y todos los diputados y eso? Y me dijo que sí, que se mandaron dos vueltas de mails y yo no veo muchos acá en realidad. Entonces, me parece que siempre está en proyectar y en que la gente no ocupa su lugar. El político que está dedicado a eso, su vida, a ver estas preocupaciones que tenemos nosotros, no está acá. Entonces, me parece que lo bueno es que cada uno, desde el lugar que pueda ocupar, que dedique su granito de arena y que a través de las redes sociales y eso nos podamos sumar para, todos los que podemos aportar un granito de arena, capaz que construir algo grande, pero todo ocupando el lugar de cada uno, lo que pueda hacer. Y si los demás no se ocupan de su lugar, es tema de ellos, pero si nosotros podemos hacerlo, mejor. Bueno, gracias por la propuesta. Yo creo que algunos políticos vinieron, hay que agradecerles que estén acá y que nos estén escuchando a las 8 de la noche. Pasó la viceministra de Medio Ambiente, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Raquel Lestreger, también la primera parte, y seguro se me escapó algún otro. En este país donde los anónimos no existen, seguro que se me escapó algún otro, pero yo creo que es interesante. Los organizadores, uno de los temas que los coorganizadores, que son unos cuantos, planteaban, es que va a haber una devolución, o sea que quienes no hayan registrado su email para recibirla, y después, por supuesto, están las redes sociales. El Día del Futuro tiene su página web, tiene su Twitter, tiene su Facebook y demás. La Diaria juega de canal de comunicación, pero también hay instancias para acercarse al Grupo Tractor y apoyar a esta iniciativa, que no es solo un día, sino un proceso. Creo que con esto le doy las gracias a todos, a la Diaria y a todos los coorganizadores, y buenas noches.